Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde, ¿cómo estáis? Bueno, os aviso que el podcast de hoy va a tener muy poco de tecnología. Hace poco un grupo de amigos comenzaron un meme que se llamaba ¿Por qué no creo? ¿Por qué no creo? Y bueno, a mí me dio la idea de hacer otro meme, digamos, no rebatiendo, porque yo creo que debatir sobre estos temas hasta cierto punto es un poco estéril, pero sí de poder dar otra perspectiva a un asunto como es el asunto espiritual o de las convicciones, ¿no? También hay gente que me pregunta, oye, ¿qué significa eso de ateo no practicante? Ateo no practicante, sabéis que en mi descripción de Twitter yo tengo puesto ateo no practicante, amante de la tecnología, miope, no sé qué, un poco una descripción bastante somera de quién soy, si es que eso puede describirme. Y bueno, algunos que no entienden que eso de ateo no practicante, qué absurdo, ¿no? Ateo no practicante. Bueno, sí, ateo no practicante es tan absurdo como decir creyente no practicante, ¿no? Yo me encuentro mucha gente que con bastante soltura dice, no, yo soy creyente pero no practicante. Pero bueno, y se asume, ¿no? Se asume con bastante normalidad. Sin embargo, eso de ateo no practicante no se asume. O sea, si tú eres ateo, tienes que ser ateo practicante. Bueno, la historia es una historia graciosa que no sé si recordaréis. La historia no es original mía. La frase la leí en el periódico hace, no sé, 20 años. Y es que cuando el premier ruso, Mikhail Gorbachev, visitó el Vaticano, que aquella fue una visita histórica, pues cuando se entrevistó con Juan Pablo II, Gorbachev le dijo, Su Santidad, yo soy un ateo no practicante. Y aquella frase me gustó, me hizo reflexionar. Yo creo que en esta vida lo importante es la coherencia con tus convicciones y vivir de acuerdo a tus convicciones. Otra cosa es que lo consigas más o menos. Así que en el podcast de hoy quiero hablaros un poco de por qué creo, cuál es mi historia, cuál es la historia detrás de Converso. Sé que de vez en cuando algunos habéis hecho búsquedas sobre mi persona y veis que tengo un canal de YouTube donde salgo en una iglesia predicando con mi Biblia abierta o hablando de otros temas espirituales. Tengo otro podcast por ahí también circulando de temas espirituales. Tengo una página web con más de 100 estudios bíblicos. En fin, tengo bastante material en internet y evidentemente la tecnología forma una parte pequeñísima de mi vida porque el tiempo que dedico a estos menesteres es muchísimo mayor. Mis convicciones políticas y todos los fregados políticos en los que me meto, bueno, fregados políticos a nivel de discusión, de opinar, de tal, pues también son una pequeñísima parte de lo que es el tiempo, cómo lo empleo y lo involucrado que estoy pues en las convicciones y en las cosas que yo considero que son importantes. Yo nací en el seno de una familia católica, pues, en fin, nací en el año 72, imaginaos, ¿no? Lo católica que era mi familia, como todas las familias en esa época, en este caso, sobre todo por parte de mi madre, con convicciones bastante grandes, ¿no? Hasta el punto de que yo iba a colegios religiosos del Opus Dei, donde la instrucción religiosa pues es fundamental. Yo me instruí con el catecismo de Ripalda, ese catecismo que nos ponían en fila ahí a recitar preguntas y respuestas, y era bastante malo. Lo que pasa es que yo desde pequeño he tenido grandes inquietudes y luego también se mezcla otro factor, y es que una de los mayores tesoros que he recibido de mi madre es el amor a la lectura. Entonces mi madre es una lectora, pero no os podéis ni imaginar. Y ella siempre quiso inculcarme el amor a la lectura y con los 13 años yo ya empecé a despegar como lector. Ahí fue cuando mis gafas comenzaron a engrosar y mi curiosidad, ¿no? Por saberlo un poco todo. La cuestión es que yo he buscado siempre certezas y a mí el relativismo moral, pues evidentemente no me ha aportado nada, ¿no? Yo sé que hoy en día se lleva mucho, ¿no? Lo de ser un relativista moral, un ético de situación. No, yo creo que todo relativo, que la verdad está en todos lados y en ninguno y tal. Pero en realidad a mí eso me parece que no me parece una base ni intelectual ni espiritualmente sólida por la que vivir.
partiendo de la base de que el relativismo moral se basa en una afirmación que se niega a sí misma, ¿no? Todo es relativo. Bueno, todo es relativo menos la afirmación todo es relativo, con lo cual la afirmación debería ser todo es relativo exceptuando mi afirmación dogmática de que todo es relativo. A lo mejor os parece esto un juego de filosofía, pero esto a nivel filosófico y a nivel intelectual es uno de los principales ataques del relativismo moral, que cuando empiezas a escarbar te das cuenta de que hay más certezas que cuestiones relativas. Bueno, no me enrollo, que como... recuerdo que en aquella época, con el Vaticano II, pues también un poco entre los curas intentaba imperar el buen rollo. Evidentemente, que nadie se asuste pensando que voy a hablar más del catolicismo ni de los curas, porque por el hecho de que yo sea cristiano evangélico o protestante, todo lo contrario, la verdad es que tengo una simpatía enorme por toda esta gente. Además no he tenido ninguna mala experiencia, ¿no? Que hay gente siempre que está llena de rencor y de amargura, no es mi caso. Pero lo que sí me molestaba un poquitín es que en esa época se intentaba no ser dogmático y todo en plan, pues me acuerdo, las clases de religión era todo ética, se hablaba de la amistad, del valor de la amistad, de la solidaridad, de la justicia social. Entonces el contenido de aquello era un poco rollo, ¿no? Una mezcla ahí de teología de la liberación con toda la ola de aperturismo relativista que estaba viendo, y aquello no me convencía mucho. Yo quería respuestas. Durante el segundo BUP, pues yo soy de los que hizo el BUP, pues di con un amigo testigo de Jehová y pasábamos los recreos enteros debatiendo, discutiendo con su Biblia, su traducción del Nuevo Mundo, yo ahí un poco debatiendo y la verdad que lo pasaba bien, porque en medio de un panorama, aunque yo la verdad es que tenía amigos muy interesantes en esa época, pues yo por lo menos reconocía que había un tío que tenía sus convicciones y lo que me llamaba mucho la atención es que las cuestiones de fe no eran cuestiones... No, es que esto es fe y te lo tienes que creer y punto, porque esto es la fe. Así que el salto al vacío de Kierkegaard, ¿no? O la fe del carbonero. Yo creo porque doctores tiene la Iglesia que saben explicarlo mucho mejor que yo. No. La fe, si es fe, tiene que ser, por lo menos, racionalmente argumentada. Tiene que tener una base intelectual y una base... un suelo donde el que apoyarnos. No puede ser una especie de no, esto es así porque es una sensación, una emoción, no, es que yo tengo esta emoción, esta sensación, no, tiene que ser algo más que eso. Y bueno, con mi amigo testigo de Jehová, pues debatíamos bastante, ¿no? Los testigos de Jehová en ese sentido son muy racionalistas, ¿no? A la hora de argumentar, ¿no? Intentan ser muy lógicos. Luego me aparté de los testigos de Jehová por consideraciones que no vienen al caso en cuanto a su organización y las cuestiones que creían, pero por sacar algo positivo de esa experiencia, pues yo lo que sí recibí es un amor muy grande a la Biblia. Creo que es uno de los grandes tesoros de la humanidad. Si entramos solo en consideraciones literarias, estamos hablando de uno de los libros, si no el libro que más ha inspirado a nivel intelectual y a nivel poético, literario, la historia y a la humanidad. Creo que la Biblia ha estado detrás de Faraday, Blaise Pascal, de grandes científicos que no pensaban que todo esto era azar, sino que realmente el orden que hay en el universo, la precisión que hay, el diseño que hay, obedecen a una mente que lo ha regulado todo, y fue la Biblia la que ayudó muchísimo en lo que es el avance científico y en el empirismo, propiamente dicho. A raíz de aquello, cuando acabé el COU y aprobé la selectividad, pues me encontré con un verano de 3 meses y medio, cosa rara, en el que no me habían cateado las matemáticas, no tenía nada para septiembre, lo había aprobado todo y tenía delante de mí un verano bastante ocioso. Así que lo que hice fue coger el equivalente a Google de mi época, no sé qué sería, pero no me acuerdo qué sería, el año 90 y pocos, quizá, ¿no? Y el equivalente a Google de mi época eran las páginas amarillas. Para aquellos que no sepáis qué son las páginas amarillas, era un libro gordo que te daban gratis
cuando contratabas una línea de teléfono fijo. Y cada año un señor llegaba como el ratoncito Pérez y te ponía ese libro gordo amarillo delante de tu puerta. Ese libro gordo era un índice de teléfonos, de negocios y de muchas cosas. ¿Y qué hice? Pues a falta de Google, buenas son tortas, cogí las páginas amarillas y me puse a buscar todo lo que pillé. Me dediqué a darme un atracón en mi búsqueda espiritual y en mi búsqueda de respuestas. Visité a una iglesia adventista. Bueno, partiendo de la base de mi conocimiento de la Biblia y mis convicciones, pues descarté, aunque había estudiado el Islam, sobre todo en Granada, donde conocía muchos musulmanes. En concreto conocía muchos musulmanes de la corriente sufí, que es muy bonita, por cierto, muy espirituales, ¿no? La verdad es que cuando te hablaban del Corán, ¿no? como la voz musical de Alá y movidas de estas, era muy bonito, ¿no? Y debatí, me dejaron muchos, también entré en el contacto con el movimiento Bahá'í, que es una secta musulmana muy interesante, muy perseguida, por cierto, por los mismos musulmanes, porque ellos, los musulmanes consideran heterodoxos a los Bahá'ís. Descarté el budismo, aunque leí bastante de budismo. Durante una época consideré el budismo como una opción por lo menos filosófica coherente. El budismo no es una religión al uso. De hecho, Buda decía que él no sabía si existía Dios o no, que él en ese tema no se metía, que él había venido para hablar del sufrimiento y cómo podíamos liberarnos del sufrimiento, de las 5 vías, del óctuple sendero y de todas las movidas. Leí bastante de budismo, me gustaba bastante, pero me decanté por el cristianismo, y en concreto no tanto por el cristianismo sino por la figura de Jesús. Así que visité una iglesia adventista, estuve con un pastor adventista leyendo El misterio de los siglos de Ellen White, estuve con unos mormones donde hice las 5 lecciones, estuve leyendo el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, Perla de Gran Precio, todo lo que es la literatura, la hagiografía mormona. Estuve metido con los Rosacruces. Hice un curso por correspondencia de filosofía Rosacruz, bastante compleja. De hecho, como buenos gnósticos que son, pues lo que intentan es no hacerse entender, ¿no? Que es lo que mola del gnosticismo, ¿no? Una cosa ahí tan iniciática, tan así, que lo que mola es que no te entiendan. Y eso, no sé si os acordáis de los cursos por correspondencia, que tenías que pagarlos en sellos. Entonces me gasté un dinerito en sellos. Entonces yo les mandé los sellos, que era una especie del PayPal de la época, y así os ilustro, jóvenes que no habéis conocido otra cosa que Internet. El PayPal de la época era usar los sellos como moneda de cambio. No tú no mandabas billetes, mandabas sellos, que luego a su vez los podías transformar en billetes, o bien los podías usar para tu franqueo, porque yo durante los años 80 y 90 tenía una correspondencia bestial, pero bestial, ¿eh? Me escribía con sacerdotes, me escribía con todo tipo de gente. Y era muy interesante esos intercambios epistolares, y la verdad es que los añoro y los echo muchísimo de menos. Una vez más, me voy por las Cerres de Úbeda. ¿Qué más estuve visitando? Bueno, estuve visitando todo lo que pillé, y dentro de lo que pillé, pues visité una iglesia evangélica, que nunca había estado en una, y la verdad es que debo deciros que no me causó buena impresión. En ese momento era todavía más orgulloso de lo que soy ahora. Y claro, yo venía con un bagaje de lecturas importante, o sea, yo venía muy leído y muy escribido, como dicen en el pueblo de mi padre, y con una buena parte de textos de la Biblia memorizados. Yo ya había pasado por mucho, había dedicado muchas horas a hablar, a escuchar a gente, y claro, la primera iglesia evangélica que visité era una iglesia de gente sencilla, incluso había agricultores, y cuando yo les pregunté a esta buena gente mis cuestiones, pues algunos se quedaban como un poco perplejos, ¿no? En el mejor de los casos me respondían con citas bíblicas, pero no mucho más. Pero bueno, había algo que me llamaba la atención, empecé a visitar, me gustaba el grupo de jóvenes que había, aunque era pequeño, y me gustaba también las convicciones y la sencillez y la firmeza de las convicciones de esa buena gente. La cuestión es que al final una chica, volviendo un domingo de la reunión clásica de iglesias protestantes, domingo a las 11 de la mañana, que es lo típico, pues una chica me preguntó, bueno, que qué estaba buscando yo.
Y yo le di la respuesta estándar, ¿no? La respuesta estándar de cualquier persona que busca, ¿no? Bueno, pues yo estoy intentando buscar cuál es el grupo cristiano que refleja con más fidelidad lo que Cristo vino a hacer, ¿no? La iglesia que Cristo vino a establecer. De alguna forma estaba buscando, por decirlo así, la religión verdadera. A lo cual esta chica me respondió, me dice, mira, pues, ¿sabes que te equivocas? Te equivocas porque la verdad no se encuentra en ningún grupo en particular. La verdad se encuentra en una persona, no en un grupo. Y digo, bueno, pues, ¿me lo puedes apoyar bíblicamente esa afirmación? Y me dice, pues sí, mira, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esto lo puedes leer en Juan capítulo 14, versículo 6. Así que la verdad no está en un grupo específico, la verdad está en una persona, es Jesús. ¿Tú conoces quién es Jesús realmente? Aquello, se me quedó una cara así de bobalicón, como que, pues era la primera vez en mi vida que escuchaba semejante cosa. Además, cuando fui a mi casa, cogí mi Biblia, abrí Juan 14, 6 y lo leí por mí mismo, que efectivamente eso era así. Y si eso era así, había puesto patas arriba todas mis convicciones. Y es que, claro, yo conozco mucha gente muchos buscadores, ¿no? Que van buscando, visitan una iglesia o un grupito, luego se decepcionan porque fulanito les dijo una cosa fea, que les hirió, no sé qué. Y claro, dices tú, claro, ¿qué están buscando? Esta gente está buscando un club donde todos son simpáticos, o está buscando la verdad, ¿no? ¿Y dónde está la verdad? Y claro, eso de momento despejó de la ecuación muchas cosas que yo me planteaba y que yo buscaba y que me estaban haciendo perder el tiempo. Porque, a ver, os comento una cosa más. Mi padre se casó por segunda vez. Y se casó con una mujer con 3 carreras, con 2 doctorados. Uno de los doctorados que tenía era un doctorado en hebreo y arameo bíblicos, summa cum laude, en la Universidad Pontificia de Roma. Esta mujer, que es la esposa de mi padre, no es mi madre, la esposa de mi padre, por la que yo siento un grandísimo afecto, pues tiene una biblioteca bastante nutrida. Y yo crecí leyendo esos libros. Claro, todos los libros que ella leía eran libros de la corriente liberal del catolicismo romano, todo lo que es el racionalismo del siglo XVIII, que comenzó con los alemanes, y toda la filosofía de la neortodoxia de Karl Barth y todas estas historias. Esta gente más o menos venía a decir que la Biblia es un relato oral que se ha ido corrompiendo a lo largo de los siglos, que el Jesús histórico y el Jesús de los evangelios son 2 personas totalmente diferentes, y que el trabajo del intérprete de la Biblia consiste en esclarecer por medio de herramientas de crítica literaria quién es el Jesús real y cuál es el Jesús mítico. O lo que es lo mismo, traducido al cristiano, que la Biblia es un puñado de leyendas con un montón de trolas y exageraciones que los flipados han puesto a añadir, pero que aquello no pasó, que en realidad lo que hay que hacer es reducir el tamaño de las afirmaciones. Los milagros no son milagros, los milagros son cosas cotidianas que ocurrieron y se amplificaron con el tiempo, etc. No, por supuesto, eso no te proporciona ninguna respuesta. Es más, eso lo que hace es que hace que el intérprete ocupe el lugar de autoridad de la Biblia. Y por supuesto, no te proporciona ninguna base para vivir, sobre la que vivir y sobre la que creer, etc. Se va a poner a llover y yo no sé qué hacer. Voy a tener que guarecerme. Bueno, anyway, compañeros. Yo empiezo a leer la Biblia y empiezo a leer afirmaciones de Jesús muy gordas. El Jesús que yo encuentro en la Biblia no es un superprofeta, ni un revolucionario político, ni un maestro moral, ni un profesor de religión o rabino,
ni un iluminado, ni un hombre con problemas mentales. Yo lo que encuentro es un hombre con una lucidez mental bastante importante, pero claro, las afirmaciones que hace de sí mismo son muy gordas. Él no dice, no, yo solo soy un hombre, no, él dice, yo soy la resurrección y la vida. Antes de que Abraham ya existiera, yo ya existía. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo tengo poder para perdonar pecados. Esas son cosas súper gordas, súper afirmaciones gravísimas. Y ante eso, dices tú, bueno, ante eso te quedan pocas opciones. Pues este hombre estaba loco, que no estaba loco porque su mentalidad es bastante clara, su mente funcionaba bastante bien, o era un mentiroso y un manipulador y un monstruo. O sea, un psicópata. Bueno, pues... Pero claro, yo no encuentro a un psicópata en las páginas de la Biblia. Y luego las afirmaciones que se hacen de Jesús, del poder de Jesús, no solo poder para perdonar pecados, sino para resucitar muertos y para modificar el comportamiento de la meteorología. O sea, aquí estamos hablando de un poder que ningún ser humano tiene, ni ningún yogi indio tiene, o dicen que tiene. Y a su vez me impresionaba muchísimo el testimonio de los discípulos de Jesús, porque lo que tenemos son documentos históricos, no son narrativa oral, y eso cualquier profesor de crítica literaria lo puede ver claro. Los documentos que tenemos son testigos de primera mano que dan fe de que, oye, yo estuve con Jesús, yo viví con Jesús, viví durante más de 3 años y medio, yo le vi hacer estas cosas, yo le vi morir y yo le vi resucitar. Y esta gente luego pagaron con su vida esas afirmaciones. No salieron corriendo cuando la cosa se puso fea, no. Huyeron. Quiero decir, no huyeron, sino que pagaron con su vida sostener que Jesús era quien era. Hizo lo que hizo y resucitó como resucitó. Y aquello que me dijo aquella chica, eso fue el principio de lo que son las convicciones que hoy en día sostengo y creo, ¿no? Y bueno, ¿y a partir de aquí qué? ¿A partir de aquí qué? Bueno, pues a partir de aquí yo me identifico no con un club, porque ya como dije, los clubs suelen dejar a gente decepcionada, sino me identifico con una persona real e histórica, que es el Jesús que aparece en los 4 evangelios, y mis convicciones se centran tampoco en una confesión de fe histórica, los protestantes, sino en una persona real, histórica, viva y viviente, ¿no? A partir de ahí, pues claro, decido vivir en consecuencia con mi fe, que es ayudar a otros a descubrir por sí mismos quién es Él. Sirvo en una iglesia evangélica, soy uno de los pastores, trabajo particularmente con el tema de jóvenes, me interesa mucho lo que es el tema apologético, lo que es la defensa, la argumentación, todo ese tema, me leo muchísimo de ese tema, me mantengo muy al corriente, soy un forofo del estudio de la Biblia, de la teología dogmática y sistemática, y estoy muy metido en estos rollos que a vosotros os sonarán a chino, ¿no? Pero bueno, con este audio, que a algunos os habrá dado vuelta en la cabeza, quería daros razones de por qué creo, ¿no? Y por qué creo lo que creo. Hay amigos, todo esto viene a raíz de un oyente que me ha grabado un audio comentándome un poco por qué él no cree, ¿no? Y eso me pedía, por favor, si podía darle respuesta, ¿no? O sea, o por lo menos decirle, oye, ¿cómo es posible que una persona como tú, que te tengo por un tío medianamente sensato, medianamente culto, pues cómo es posible que tú tengas estas inquietudes? Porque además era un tío que tiene muchísimas inquietudes de todo. Así que le grabé un audio un poquito dando respuesta a esto. Y también un poco una afirmación, se la he oído a mucha otra gente, es el asunto de que bueno, cuando eran niños pues, tenían más o menos una fe más o menos infantil, pero con el tiempo lo que ocurrió es que fueron estudiando y empezaron a estudiar biología y aquello pues un poco echó por tierra, ¿no? Un poco comenzar a entender
cómo funciona el universo, pues hizo que se cayera esa fe infantil que tenían, o esa fe muy superficial. En mi caso, mi experiencia es radicalmente contraria. Claro, si tú crees que lo que mueve a este universo es la magia, pues claro, cuando estudias ciencia dices tú, bueno, pues evidentemente dejo a un lado la superstición. Pero cuando tú empiezas a observar, ¿no?, y ves el funcionamiento de una célula, que es un laboratorio químico alucinante, donde cada elemento de la célula tiene una función y dentro de la célula ocurren un montón de procesos químicos que son básicos para la vida. Cuando te das cuenta de que este universo está gobernado por constantes matemáticas de una precisión bestiales, es decir, la gravedad es una constante de varios decimales, y si esa constante fuera diferente, el universo sería muy diferente. Te das cuenta de lo que es la vida, sencillamente el movimiento de una planta, todo lo que está ocurriendo ahí. Cuando observas ya el tema de la astrofísica, que es un tema que me tiene loco, me gusta mucho la Biblioteca de Alejandría, ¿no?, cuando hablan de astrofísica, y te das cuenta de que dentro de la comunidad científica, de los astrofísicos, una gran mayoría son creyentes, no digo cristianos evangélicos, protestantes, no, son creyentes teístas, porque se rinden ante la evidencia de, bueno, madre mía, este universo en expansión, este caos, este desastre que hay, y realmente la vida en el planeta Tierra es una maravilla. Primero, la complejidad tan absoluta. Vivimos en un mundo enormemente complejo del que no sabemos todo, sabemos muchísimas cosas. Pero ahora con el mapa genético, ¿no?, del siglo XXI, que es el siglo de la genética, lo que estamos descubriendo de la complejidad y de la cantidad de información que tenemos en el ADN, de la precisión y del diseño que hay, pues esto te hace ver que realmente no somos fruto del azar, sino somos fruto de una mente que pone orden y pone sentido y coherencia en el diseño global de todo, no solo particular, sino el diseño global. Nuestras propias mentes funcionan con mucha racionalidad. Nos gusta argumentar. Todo esto ha venido de la sin razón, del azar, de un proceso creativo que no tenía ni objeto ni propósito. Bueno, hay gente que cree eso, y la verdad es que hace falta mucha fe para creer eso. Yo lo que veo por todos lados es una evidencia en un diseño creador. Tanto en las pequeñitas cosas, oigo pequeños gritos que dicen, Dios existe, mira la célula, mira todo lo que pasa aquí, como en las grandes galaxias y en los grandes cuerpos celestes, cuásares, agujeros negros, de todo lo que hay, grita, Dios existe. Así que para mí el tema del conflicto ciencia y fe yo no lo veo por ningún lado. Sí veo conflicto entre ciencia y fe, entre algunos religiosos ignorantes y catetos que piensan que la ciencia es enemiga de la fe. Al contrario, yo creo que la ciencia es la gran aliada de la fe. Y bueno, amigos, pues esto es algo de mi pasado, de por qué creo lo que creo y por qué Converso se ha posicionado donde se ha posicionado. Bueno, acepto réplicas, que me imagino que muchísimos no estaréis de acuerdo, y lo acepto, estamos aquí para dialogar. Un saludo, amigos, yo soy Converso, esto es Vidas en Red, hasta pronto.